Amados, les damos la bienvenida a esta transmisión. Gracias a Dios por su vida, por su corazón. Estamos todos juntos, conectados, tanto con esta tecnología, pero también con el corazón de nuestro Señor. Así que yo le invito a que oremos y demos gracias al Señor. Padre, nos acercamos a ti, Señor, sencillos, con un corazón, Padre, hasta contrito, Señor, humillado delante de ti. Gracias porque tú no nos desprecias, mi Dios. Señor, estamos en ti. Gracias por tantas obras que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por tantos milagros que has hecho con nosotros, Señor. Papito, queremos entregar este tiempo en tus manos. Y como declara este canto, Señor, no podemos ni siquiera contar todo lo que tú has hecho, Señor. Es infinito, es eterno, así como tú, Señor. Gracias porque estamos en tus manos preciosas, el mejor lugar en el que podemos estar, Señor. Bendice este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Es para ti, es en honor a ti, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo, Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Te amo. Te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo, Dios eterno. Y te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión.
pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Gracias, Dios, tú eres todo para nosotros. Señor, bendice este tiempo de palabra. Bendice, Señor, todo lo que hagamos en esta noche. Y Padre, gracias una vez más por salvarnos, por darnos de tu amor, por darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Así que les pido, por favor, después de haber tenido este tiempo de adoración, que vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, por favor. Tenga su Biblia, su cuaderno, su esfero. Y el día de ayer habíamos estudiado dos pasajes. Isaías capítulo 53, versículo 3 y 4, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Habíamos dicho que esta es una palabra donde se profetiza la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el mismo libro de Isaías podemos ver profecías con respecto al nacimiento de nuestro Señor en el capítulo 7, en el capítulo 9, profecías con respecto al nacimiento. Pero aquí en Isaías 53 se nos está hablando acerca de este tiempo que estamos participando y celebrando acerca de la Semana Santa. Así que el día de ayer habíamos puntualizado acerca de esta verdad, cómo se le identifica a nuestro Señor como varón de dolores, y habíamos considerado el dolor del rechazo, ya que una palabra dice despreciado y desechado entre los hombres, pero también el dolor del sufrimiento, porque en el mismo versículo 3 dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Y por último habíamos visto el dolor de la soledad, dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amados, el día de hoy vamos a concentrarnos, por favor, en el versículo 5. Y el versículo 5, lea conmigo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, el pasaje que dimos lectura el día de hoy, en Isaías 53, 5, es quizá la profecía más conmovedora de la cruz, reflejada en esta palabra profética. Aquí nosotros vemos realmente cuál fue el costo, cuál fue el precio de la redención. En este pasaje la redención se hace personal. Pero yo quisiera que por favor tomemos en cuenta, porque hay veces palabras que nosotros no entendemos y oímos en este tiempo. Por ejemplo, la palabra redención. Redención significa comprar de nuevo,
comprar de nuevo. Esta palabra redención se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o de un cautivo. Ese era el precio que se pagaba para sacar del mercado de esclavos o de cautivos. Ese era el pago que se daba para sacarlo de ese estado, de ese mercado de esclavitud. Era comprado. Por lo tanto, la redención tiene una implicación de que el Señor está rescatando a un esclavo, ¿sí? A un esclavo, esclavo del pecado. Por lo tanto, en este pasaje vemos el precio de la redención. ¿Cuánto se pagó por tu pecado y por mi pecado? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el costo para que nosotros hayamos podido salir de ese mercado de esclavitud llamado mundo y poder ser rescatados, liberados, dejar de ser cautivos? Se pagó un precio. Y este pasaje que estamos leyendo, amados, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Este es un anticipo en el Antiguo Testamento de lo que luego nosotros conoceríamos en Juan 3:16, que es un pasaje tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál fue el precio? La vida, la sangre de el unigénito Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese fue el pago, la redención, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amada iglesia, detalles de la muerte de Cristo en la cruz que deberían llamarnos a la fe son los pasajes que en esta semana vamos a estar reflexionando. Y necesitamos tener ese tiempo de poder considerar con reverencia. En medio de toda la situación que estamos viviendo, hermanos queridos, es tiempo de que la iglesia considere lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5, que dimos lectura, es un texto en el que podemos tranquilamente escribir nuestros propios nombres. Estaba un poquito revisando mientras había el tiempo de alabanza y veía ahí algunas personas que se estaban conectando. Este pasaje vale la pena para que pongamos nuestro nombre y nuestro apellido, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque todo este sufrimiento que estamos viendo aquí en este pasaje fue precisamente por usted y por mí. Así que usted tiene un nombre, yo tengo un nombre y apellido. Vale la pena que pongamos nuestros nombres. Sus sufrimientos definitivamente declaran la profundidad de su amor. Así que vamos con el primer punto. Amados hermanos, este pasaje nos muestra que Él fue herido por mí. Y yo quiero que ahí en su casita usted pueda decir eso. Señor, en este año 2020, en este tiempo de Semana Santa, en estas condiciones y situaciones tan especiales, como iglesia estamos reflexionando y damos gracias a Dios que nos dé la oportunidad un año más de poder participar de este tiempo de Semana Santa. Pero que tú le puedas decir, en este tiempo, Señor, tú fuiste herido por mi culpa. Y es necesario que personalicemos, porque si no, no vamos a poder comprender la profundidad de este pasaje. Fuiste herido por mí, y ponga su nombre. Herido por culpa de Edgar Silva. Ponga su nombre. Esta expresión de que
el Señor fue herido. Lea por favor versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Todos los que estamos aquí sintonizados nos incluye, por nuestras rebeliones. El diccionario dice que herido es aquel que ha sufrido un daño físico, y nuestro Señor Jesucristo sufrió un daño físico. Pero no solo eso, hermanos. El diccionario habla de herido, habla de desgarro, de contusión u otro tipo de lesión, pero también se nos muestra otro aspecto. Herido dice que ha sufrido un agravio o una gran ofensa. Y eso es lo que también el Señor experimentó. A causa de nuestro pecado, nosotros le ofendimos a Él, pero fue a la cruz del Calvario a experimentar un desgarro, una contusión, heridas, lesiones, daños físicos. Así que, hermanos amados, herido por nuestras, pongamos nuestros nombres, por nuestras rebeliones. A veces cuando nosotros declaramos un montón de palabras en la iglesia y cuando no tenemos el entendimiento, como que pasa de largo, ¿no es cierto? Hablamos de pecado, hablamos de transgresión, hablamos de rebeliones, hablamos de la concupiscencia, hablamos de un sinnúmero de palabras que si no nos detenemos a estudiarlas, como hemos estado haciendo desde que empezó esta cuarentena, palabras como justificación, palabras como propiciación, palabras como adopción, redención, expiación, palabras como las que hemos estudiado, arrebatamiento, muerte. Son conceptos que el pueblo de Dios debe tener tanta claridad para poder interpretar bien la palabra de Dios. Y el Señor ha permitido que tengamos este tiempo para precisamente, iglesia, poder comprender de una manera distinta, incluso hasta más tranquila, poder asimilar estas enseñanzas. Dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones. Diga conmigo, fueron mis rebeliones las que lastimaron al Señor, las que le ofendieron, le agraviaron al Señor. Pero también fueron las que le lastimaron físicamente al Señor. Porque dice la palabra que herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, por tus rebeliones, Él fue herido. Esta palabra, rebelión, cuando usted ve a través de la historia que hubo rebeliones para poder obtener la independencia, la libertad, porque se encontraban bajo el yugo de alguna nación, de alguna potencia, de algún imperio, y se levantaron y hubieron rebeliones. Bueno, amados, cuando habla la palabra de Dios de que fue herido por nuestras rebeliones, debemos comprender que rebelión implica ¿qué cosa, hermanos? Implica levantarse contra la autoridad de Dios. En primer lugar, rebelión significa, si usted está tomando nota, recuerde que estamos estudiando, recuerde que estamos aprendiendo, recuerde que estamos creciendo en la palabra de Dios. Sí, palabra que nos anima, pero palabra también que nos instruye, palabra que nos desafía, palabra que afirma nuestra fe. Entonces, rebelión, ¿qué significa? Levantarse en primer lugar, porque son tres connotaciones. En primer lugar, es levantarse en contra de la autoridad de Dios. En segundo lugar, rebelión es levantarse no solo contra su autoridad, es levantarse contra sus palabras, contra aquellas cosas que Él ha declarado, ha expresado, ha mostrado su forma de pensar, ha mostrado qué es lo que el Señor tiene en su corazón. Y la rebelión es levantarse contra la autoridad del dominio, ¿sí?
contra la majestad de Dios y contra las cosas que ese Dios majestuoso, soberano, ha declarado y ha dicho. Entonces nos hemos levantado en contra de la autoridad, de la palabra y por último, en contra de su voluntad. Cuando unimos las tres cosas, eso significa rebelión. Y él fue herido, entonces vamos entendiendo, él fue herido, ¿por qué? Porque nos levantamos en contra de su autoridad. Él fue herido, ¿por qué? Porque nos levantamos en contra de lo que él ha dicho, de sus principios. Y él fue herido, ¿por qué? Porque nos levantamos en contra de su voluntad. Yo pienso que estamos claros hasta ahí. Lo que dice el versículo 5, la primera parte, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Mas el herido. ¿Quién es el que fue herido? Hermanos amados, habíamos visto cómo también de manera profética se habla de que la nación de Israel en el tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor haya sacado a su iglesia de este mundo, ellos van a mirar a aquel que traspasaron y llorarán como lloran por la muerte de un primogénito. Eso dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Por cuestión de tiempo no lo vamos a revisar porque ya lo estudiamos la semana anterior. Pero la nación de Israel, que estará reconociendo realmente quién es el Mesías, ellos van a llorar, ¿por qué? Porque van a ver a aquel que traspasaron. Por eso dice la palabra que él fue herido por nuestras rebeliones. Es el mismo que tiempo después fue puesto en su cabecita una corona de espinas. Fue herido por nuestras rebeliones. Es el mismo que clavaron en la cruz del Calvario. Fue herido por nuestras rebeliones. Aquel que le abrieron con una lanza en su costado fue herido por nuestras rebeliones. Quisiera que consideremos, por favor, esta verdad. Amados, si fue herido por nuestras rebeliones, entendamos que Él no había hecho absolutamente nada para merecer el castigo que recibió y la muerte momentánea que experimentó. Él no hizo nada. Él no era culpable. Él no había ofendido. A él se le ofendió. Sin embargo, fue herida. Y sus heridas fueron causadas por puro amor, hermanos. Amor por cada uno de nosotros. ¿No ve que este pasaje habla en plural? Nos involucra, nos incluye. Y si lo hizo fue por puro amor de nosotros. Nadie le obligó. No tenía incluso por qué hacerlo. No tenía. Lo único que le movió fue el amor. Por eso más de una vez yo te he dicho, por favor, duda de todo. Duda hasta de las personas que te rodean. Duda. Pero nunca dudes del amor de Dios. Nunca. Duda hasta de tu sombra. Duda de ti mismo. Pero nunca dudes del amor de Dios. Amados, cuando nosotros entendemos que herido fue por nuestras rebeliones, aquí nosotros nos encontramos con una verdad profunda del Evangelio, y es que Cristo fue nuestro sustituto. Y esta doctrina de la sustitución es tan importante. Sustituto. ¿Quién es un sustituto? Es una persona que hace las veces de otra. Ese es un sustituto. Es alguien que reemplaza a otra. Es alguien que ocupa el lugar, la posición
de otra persona. Entonces, si Cristo fue nuestro sustituto, significa que esa cruz del Calvario, quienes merecíamos estar en esa condición, sufriendo esa clase de padecimientos, pues somos nosotros, aquellos que nos levantamos en contra de la autoridad, la palabra y la voluntad de Dios. Cristo fue nuestro sustituto. Así que yo le decía a usted que este texto nos invita a que escribamos nuestro propio nombre. Herido fue por mí. Las heridas de Cristo fueron profetizadas. Se habla en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Se habla acerca de que iba a ser lastimado, clavado y otras cuantas escrituras más. No fue nuevo. Todo esto ya fue anticipado. Amados, como no vamos a ver las otras noches también. Las heridas de Cristo, hermanos queridos, por nuestro bien, porque Dios realmente ama, aunque tú veas el mundo como está, simplemente lo que se siembra se cosecha. Es un mundo que le ha dado la espalda a Dios, es un mundo que ha tratado mal la creación de Dios, es un mundo que busca siempre lo suyo, es un mundo donde no hay justicia, es un mundo donde los poderes o aquellas personas que tienen poder no les importa irse encima de otras. Es un mundo donde incluso, como hemos mencionado, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, Dios mío, hay gente que está tratando de hacer negocios multimillonarios con mascarillas y con guantes. Por favor. Así que las heridas de Cristo, por nuestro propio bien, estuvieron dentro del plan de Dios, hermanos. ¿Para qué, dices tú? ¿Para qué? ¿Para qué las heridas? ¿Por qué Dios permitió? Para nuestra salvación. Lo mínimo que deberíamos tener en este tiempo, que sea una semana de recogimiento, pero que sea una semana de profundo agradecimiento. Las heridas de Cristo fueron, amados, y lo digo abierta y públicamente, las heridas de Cristo fueron por mi causa, fueron por mi culpa. Mas el herido fue por mí, por mí. Y sé que todos deberíamos estar diciendo exactamente lo mismo. Herido por mí. Pero yo le dije, este es un pasaje que vale la pena poner nombre propio, personalizarle. También, no solo que fue herido por mí, fue molido por mí. Eso dice la palabra, dice, mas el herido, Isaías capítulo 53, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, luego dice, molido por nuestros pecados. Esta palabra, molido, hay algunos sinónimos que nos amplían, nos aclaran, ¿no es cierto? Molido significa triturado por mi causa, por mi culpa. Aplastado, de tal manera que queda hecho polvo. Imagínate. Molido por nuestros pecados. Quebrantado por nuestros pecados. Maltratado en la cruz. Cuando ingresaban esas espinas en la frente de mi Señor, ¿qué es lo que hacían? Trituraba, aplastaba piel, nervios. Esta es una de las zonas donde cuando se lastima mayor cantidad de sangre brota. Cuando clavos son puestos en las manos o en los pies, el lugar donde es clavado, esa área está siendo molida, esa área está siendo
triturada. Esa área queda hecho polvo para que pueda ingresar los clavos en las manos y en los pies. Son verdaderos desgarros. ¿Y qué del desgarro que experimentó nuestro Señor de sus manos y de sus pies? No solo cuando fueron clavadas, sino cuando la cruz fue levantada. Cuando fue puesta de forma vertical, el peso del cuerpo hacía que se produzca un desgarro. Así que fue herido por mí, pero también fue molido por mi rebelión. Los quebrantos, el dolor extremo, al no solo levantarse, sino durante esas más de 3 horas o 3 horas en la cruz, cada vez que había un movimiento, venía acompañado de un retorcerse de dolor. Consideremos otros pensamientos con respecto a molido por nuestros pecados. Aquí están los quebrantos por causa del pecado. Sí, Señor, por causa del pecado. Pero Él vino precisamente a sanar. ¿Sabes qué? Él fue quebrantado y Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él derramó su preciosa sangre, pero vino para pagar el precio que costaba nuestro pecado, nuestra maldad. Así que cuando nosotros nos preguntemos, pero ¿por qué Cristo fue molido? ¿Por qué Cristo fue herido? ¿Por qué Cristo fue quebrantado? ¿Por qué Cristo fue aplastado? ¿Por qué fue triturado? ¿Por qué? La respuesta, hermano amado, por mis pecados. Así de simple. Por mi culpa. Quiero que consideremos entonces lo siguiente en esta semana. Amados, ¿cuán serio es el pecado? Para nosotros tal vez a veces hasta nos familiarizamos, minimizamos, pero cuán serio es el pecado para que el Señor haya enviado a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario. Cuán serio, amados, es el pecado. Y por otro lado, cuán grande es su amor. Que en esta Semana Santa, que en este tiempo de cuarentena, podamos reflexionar en cuán grande es su amor. Miren, hay situaciones en la vida y yo les abro mi corazón. Hay situaciones que uno pasa donde uno se siente turbado, donde uno se siente desconcertado. Hay veces en la vida donde al único que le puedes decir las cosas que tú piensas, que tú sientes, es a Dios. Es a Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos ponernos a pensar estas dos verdades, mis amados. Cuán serio es el pecado y cuán grande es su amor. Así que Él fue herido por mí, fue molido por mí. Y el tercer punto, Él me otorgó paz, paz. Esa paz que el mundo no da, paz para mí. Lo otro fue por mi culpa, herido y molido. Sin embargo, nosotros recibimos paz. Diga conmigo,
en Cristo Jesús, diga, en Cristo Jesús se me ha ofrecido paz, paz para mí. Mire, capítulo 53 de Isaías, versículo 5, que es el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, dice, perdón, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que cada vez que nosotros estamos diciendo, Señor, yo lo único que quiero es tener paz, recuerda que para tener paz hubo la necesidad de pagar un precio. La paz tiene un precio y el precio es la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien experimenta paz, esa paz no fue gratuita, esa paz le costó al Señor. A ti y a mí lo recibimos de forma gratuita. Eso es gracia. Pero el hecho de que nosotros recibamos de forma gratuita no significa que fue gratis. No. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa? Que para que nosotros podamos tener paz, el Señor fue castigado. Diga conmigo, hay un precio para la paz. Sí, Señor. Este mundo busca paz desde la perspectiva del mundo, ¿no? Para el mundo obtener paz es ausencia de problemas. Pero para el cristiano obtener paz es que a pesar de tener problemas, que a pesar de que hayan tormentas, que a pesar de que se levanten gigantes, que a pesar de los obstáculos, que a pesar de todo eso, tú confías, tú descansas, tú disfrutas de ese reposo que se llama paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo está buscando, ¿sí? Tener paz a través de acuerdos entre naciones, está buscando tener paz a través de pastillas, de tranquilizantes, de calmantes, está buscando tener paz a través de tratamientos, musicoterapia, todo es terapia ahora, ¿no es cierto? Todo, bailoterapia, y el mundo está buscando tener paz. La verdadera paz, amados hermanos, se necesitó pagar un valor, un precio. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y para nosotros poder entender esto, amados, debemos de entender que a causa de nuestros pecados habíamos estado separados de Dios, o sea, enemistados de Dios, o sea, no estábamos en paz con Dios. Éramos, como dice la Escritura, enemigos de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Debemos entender a la luz de la palabra de Dios realmente cuál es la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Hay otras escrituras que lo dicen de manera tan fuerte, tan contundente. Hijos del diablo. Hijos de la ira. Tremendo. Se los llama cabritos, se los llama cizaña. Mire. Y aquellos que no han nacido de nuevo y están incluso metidos en la iglesia hasta sirviendo, se los llama falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, obreros fraudulentos, todo eso. Pero nosotros debemos comprender que para obtener esa paz con Dios, estábamos separados y enemistados con Dios a causa de nuestro pecado. Y esa enemistad, estas son las buenas nuevas en este tiempo. Esa enemistad fue eliminada en la cruz del Calvario.
En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Por favor, vamos a dar lectura. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice: ¿lo tiene ya? Efesios nuevamente, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Te das cuenta? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque una enemistad implica separación. Vaya a ver las parejas que están enemistadas, que están separadas, y lo que menos tienen, ¿qué cosa es? Es paz. Ahora, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Hermanos amados, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De ambos pueblos, hermano querido, del pueblo gentil, del pueblo escogido por el Señor, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Hizo uno solo, reconciliados con todos aquellos que acudimos a Cristo. ¿Para qué? Para dejar a un lado esa enemistad. Así que tenemos hoy por hoy, en esta Semana Santa, démosle gracias al Señor, porque tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Eso dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Martín Lutero todavía aún era un monje católico y cada vez se confesaba, casi le vuelve loco al curita que tenía que escucharle las confesiones. Durante el día se confesaba un montón de veces y no podía encontrar paz. Y tenía las tradiciones de la organización católica, y tenía un montón de ritos y de tradiciones y un montón de cosas. Y Martín Lutero, este monje, que era un estudioso de las Escrituras, se topa con Romanos capítulo 5, versículo 1, y se abre todo un nuevo horizonte, un nuevo mundo. Esto estuvo escrito siempre ahí: justificados pues por la fe. Recuerde que en aquella época se estaban cobrando las indulgencias, a la gente les estaban pidiendo plata para poder terminar lo que hoy es la capilla esta de San Pedro en el Vaticano. Sacaban almas del purgatorio, supuestamente, porque no existe el purgatorio, hasta que Martín Lutero fue personalmente al Vaticano, fue a Roma y vio toda la pompa, vio todo, paredes bañadas en oro, vio tanto lujo y dijo: ¿qué es esto? Y entonces el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, más el poder de la palabra de Dios, actuaron. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era todo. Y las penitencias, no. Justificado pues por la fe. Y las indulgencias, no. Justificados pues por la fe.
y procesiones y latigazos. No, justificados pues por la fe. Y confesiones diarias y un montón de veces ante un hombre. No, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta Semana Santa el pueblo de Dios tiene claridad de lo que dice la Escritura. Así que por mi culpa fue herido, molido y castigado. Eso dice la palabra. Herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Herido, molido y castigado. Todo esto, hermanos amados, ¿para qué? Para salvarnos. Con pandemia o sin pandemia, estas son buenas noticias, amados. Porque hay un virus del cual está infectado toda la humanidad, que se llama pecado. Y la única vacuna, esas vacunas no las encuentras en religiones, en sectas, en filosofías. Esa vacuna se la encuentra en una persona, su nombre es Jesucristo. Amados, todo esto, herido, molido y castigado, todo esto por mi culpa, pero todo esto para salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Dice la palabra que ahora estamos muertos del pecado, pero vivos para la justicia. Sufrió y murió para conseguir de una vez por todas nuestra paz. ¿Qué significa? Que ya dejemos de estar enemistados con Dios a causa del pecado. Que en esta semana, iglesia amada, podamos en nuestros tiempitos, a solas. Le digo que esto es de manera personal, para mí es lo más profundo, lo más íntimo. Cuando a solas reflexionas acerca de la palabra, cuando a solas, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, mientras estás limpiando la casa, mientras estás tocando el saxofón, mientras estás haciendo algo, o cuando a solas, sin hacer absolutamente nada, sino concentrado, reflexionas, porque esta semana tiene que ser un tiempo para reflexionar. Reflexionas sobre el significado de lo que es que nuestro Señor Jesucristo haya ido a la cruz del Calvario. Yo te invito a que en este tiempo, por favor, consideres y le veas al Señor, porque hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ya no está herido, ya no, pero sí quiero que en este tiempo consideres a Cristo herido, quebrantado y golpeado por tu culpa y por la mía. Y diría yo, más por mi culpa que por la tuya. Que cada uno de nosotros podamos tener esa actitud. Y que nuestra respuesta a la obra redentora del Señor en la cruz del Calvario sea correspondida con una sola palabra: amor. Cuando se le ama al Señor, porque alguien dirá, ¿y la obediencia? No, cuando tú amas a Dios, entonces vas a obedecer. Porque si no, la obediencia se convierte en castigo. Tú dices, ay, cómo quisiera pecar, pero no, me aguanto porque tengo que ser obediente. Cuando tú amas, obedeces por amor, obedeces con gusto, obedeces inmediatamente. Iglesia amada, reflexionemos en este tiempito y antes de terminar, yo quisiera que oremos por la mamita de un hermano de la congregación, Francisco Narváez, y vamos a orar por lo que el Señor va poniendo en nuestros corazones. Me llama la atención porque a pesar de que yo digo,
y de seguro se me escapan algunas cosas. Los mensajes luego que reviso es, y por los indígenas que están cosechando los alimentos, si no, no vamos a poder comer. Y por todo eso, hermanos amados, y por lo que se nos escape, vamos a seguir orando cada uno de nosotros y clamando. Así que, Señor, mi Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en este año así has querido tú en tu soberanía que participemos de la Semana Santa que se conoce, de la Semana Mayor, como llaman otros. Es un tiempo, Señor, donde recordamos tu muerte, sepultura y resurrección. Y ascensión también luego. Amado Dios, ponemos de manera especial la vida de nuestro hermano, la mamá de nuestro hermano Francisco, que seas tú poniendo tu manito, Señor, sanadora, que seas tú su oxígeno, que seas tú el médico, que seas tú la vacuna, que seas tú la respuesta, Señor. Y con ella solamente es la muestra a quien estamos levantando delante de ti, porque en realidad estamos orando por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, no solo en nuestra ciudad, sino en otras ciudades y en otros países. Como te decíamos el día de ayer, Señor, gracias, porque en las estadísticas nunca van a estar todos los milagros que vienes haciendo en esta cuarentena, porque has hecho muchos milagros, no solo de sanidad física, salvaciones del alma, Señor, pero esos no están contabilizados sino en el cielo. Amado Dios, oramos una vez más por aquellos que se exponen, por los policías, por los militares, por los médicos, por las enfermeras. Una vez más oramos por aquellos que proveen de servicio, Señor, al transportar alimentos, al cosechar, al vender, Señor, y que están expuestos. Oramos por esas personas. Y bendito Dios, el desenlace con lujo de detalle de todo esto, nosotros no sabemos, pero sí sabemos que tú estás con nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra. Y una vez más reconocemos que lo que pasó en la cruz del Calvario fue por mi culpa. Fuiste herido, molido y castigado. Y tenemos esta palabra de Isaías 53:5 para meditarla, Señor, para reflexionar en nuestra vida y en nuestra condición de necesitados de ti. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por haber venido a este mundo y habernos rescatado. Gracias, Señor, por haber dejado a un lado nuestras rebeliones y haber alejado, como está alejado el oriente del occidente, así has alejado nuestras rebeliones. Y gracias porque no necesitamos a nadie más, sino solamente a ti para llegar al Padre. Tú eres el camino, verdad y vida, y nadie llega al Padre si no es por ti. Por lo tanto, a ti te damos la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos decimos amén. Amados, que Dios les bendiga. Un abrazo.